Está grabando. Hola, buenas tardes. Quiero invitarlos a que pasen, se acerquen un poco más para acá, que tomen su ubicación para que comencemos con el mensaje del día de hoy. Cada parte del servicio tiene mucha importancia, ¿verdad? Partimos con la adoración, exaltando a nuestro amado Dios. Tenemos esta parte de juntarnos y compartir, animarnos, tomarnos un tecito, lo que en la palabra dice la koinonía. Y ahora viene la parte de la enseñanza, que no es menos importante, ¿verdad? Es tan importante como todo lo demás. Así que les pido que tomen su ubicación para partir, continuando con una serie de enseñanzas que partió ya hace 2 semanas atrás. Hace 2 domingos atrás partió Roberto hablando acerca del Espíritu Santo y los dones que Él imparte. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron? ¿Quién estuvo la semana pasada, por ejemplo? Levante la mano quien estuvo la semana pasada. Muy bien. ¿Se acuerdan que Víctor nos compartió acerca del Espíritu Santo? ¿Cierto? El Espíritu Santo. Y a mí me tocó hablar acerca de los dones y el cuerpo, ¿ya? Específicamente acerca de cómo la iglesia es llamada en la Escritura el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y este tema es muy relevante, ya que una iglesia sana, una iglesia que es capaz de crecer, de multiplicarse sanamente, es una iglesia que tiene claro lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si trajo una libretita para tomar apuntes, le aconsejo que la saque, su lapicito, porque de esa forma va a poder repasar o volver a revisar ciertos versículos que vamos a estar hablando hoy día. Vamos a usar muchos versículos el día de hoy. Los traje varios escritos, pero hay algunos que no vamos a ver, pero que usted los pueda anotar y revisar en su casa, ¿ya? La otra buena noticia es que este sermón o esta enseñanza está siendo grabada, así que va también a poder verla a través de nuestro sitio web, ¿ya? iglesiavinasantiago.com. Ya, eso está, todo esto es relleno para que usted se siente y podamos empezar, ¿verdad? Ahora estamos listos. Ya, los dones y el cuerpo. Vamos a hacer unos pequeños recuerdos. ¿Se acuerdan que la semana pasada Víctor habló acerca de la Trinidad? Y él dijo que este era un tema teológico muy complejo, ¿ya? Que no iba a ahondar mucho en él por lo complicado que suele ser este tema de la Trinidad. Y la verdad es que es muy cierto. O sea, entender que es un Dios, pero en 3 personas, es un tema que hay que darle vuelta. Como muy bien dice, ¿qué es lo que es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para hacerlo un poquito más gráfico, he traído una pintura. Si usted anda por ahí, por España, por el Museo Nacional del Prado, se va a encontrar con esta hermosa pintura hecha por seguramente un pariente del pastor Claudio Caro, de la iglesia de Viña Cordillera, porque es de un autor, de un pintor llamado Francisco Caro. Quizás no, pero podría ser, ¿por qué no? Él es del siglo XVII y él pintó esta recreación artística. Nosotros sabemos que nosotros no utilizamos imágenes para adorarlas, ni mucho menos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, la Biblia habla acerca de eso. Pero el hombre siempre se expresa artísticamente y este autor, este pintor lo hizo pintando o graficando Dios en 3 personas. Ahí podemos ver a Jesús con el torso descubierto para mostrar ahí que tiene la cicatriz de la lanza que atravesó su costado. Vemos también que tiene un hoyito en su mano, de los clavos, ¿verdad? Y lleva simbólicamente una cruz en el brazo, ¿verdad? Después tenemos a Dios Padre. Por favor, Dios no es un viejito de barba, ¿verdad? Esta es solamente una representación artística que tuvo el autor. Pero es interesante ver cómo tanto Jesús como el Padre tienen las manos así como así sobre lo que vendría a representar al mundo o la creación humana, que es esta esfera que aparece ahí, que hay ciertos ángeles que parecen como muy graciosos, porque son como niños pequeños tomándola, ¿verdad? Y en el centro hay el símbolo que representa a la tercera parte de la Trinidad, que sería el Espíritu Santo. ¿Alguien sabe por qué utilizan la paloma para representar al Espíritu Santo? ¿Por paz? ¿Podría ser? Porque cuando Jesús lo bautizaron vino como una paloma. Muy bien, porque las Escrituras dicen que cuando Jesús fue bautizado,
vino en forma de paloma el Espíritu Santo y se puso sobre él. O sea, simbólicamente esto representa que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona. Y para que pudiera entenderlo, sobre todo la gente de la época, explicar algo tan complejo como eso, Dios lo quiso hacer en forma de paloma, ¿ya? Pero el Espíritu Santo es tanto Dios como Dios Padre, y es tanto Dios como Dios Hijo, ¿ya? Y en Juan 5:7 dice lo siguiente, mira, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y esto es lo más importante que quiero que nos quede claro acerca de esto, que por complejo que sea entender que como tres personas son uno, es que esos tres están hechos de la misma sustancia, pertenecen al mismo Dios, ¿ya? No son tres dioses, por favor, ese sería algo muy alejado de lo que la Biblia nos dice en muchos versículos. Y como decía el otro día Víctor, este es un tema que se podría alargar perfectamente a varios sermones, ¿ya? Así que vamos a continuar, porque lo que vamos a hablar hoy día es acerca del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 17 dice lo siguiente: y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquí, en este versículo, podemos ver claramente cómo son tres personas diferentes. El que está hablando es Jesús. Y dice, yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador. O sea, ahí está, se puede entender perfectamente la Trinidad. La palabra Trinidad, esto se los cuento como anécdota, no está en la Biblia, fíjate. Sino que es un concepto que se ha añadido para poder entender esto de tres personas en uno. Y rápidamente voy a decir la Trinidad, que claramente sabemos de qué se está hablando. En el versículo de abajo dice en 1 Corintios 12:1, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y ahí nos estamos acercando cada vez más al tema del día de hoy. O sea, Dios, como Espíritu Santo, es quien da a cada uno de nosotros estas capacidades especiales. ¿Que cómo le llamamos? ¿Se acuerdan que Víctor nos habló mucho de eso? ¿Cómo le llamamos a esas capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da a nosotros? Dones. Muy bien, los dones. Los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los da el Espíritu Santo. ¿Y qué son los dones? Esto es otra analogía para poder entender bien. Bien. Muy bien. Son como regalos. ¿Se fijan que hay regalos de diferentes tamaños, de diferentes portes? Porque este regalo que nos trae el Espíritu Santo son diferentes. Y vamos a encontrar en la Escritura que hay 4 partes donde se nombran diferentes tipos de dones dados por el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios 12, aparece una lista, por decirlo así. En Romanos 12 aparece otra lista, que hay algunos que se repiten en esa lista, pero hay otros que no. Y en Efesios 4 aparece otra lista, y en Pedro 4 aparece otra lista, ¿ya? Hay varios de esos que se repiten en al menos 2 de estos diferentes lugares en que está en la Escritura. Sin embargo, no están todos en todas, ¿ya? A mí lo que me da a entender es que no son solamente esos, ¿ya? Por eso no fueron tan rigurosos en decir, no, es que son solamente estos 7, ¿ya? Los dones del Espíritu Santo son más, ¿ya? Podrían ser algunos que en ese tiempo no se podrían entender quizás, conceptualmente. Así que hoy día podemos hablar de que el Espíritu Santo, cuando actúa en nosotros, puede utilizar esto y también otro. Y vamos a seguir hablando de esto para que vayamos entendiendo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu, los dones espirituales? ¿Ya? Hoy día voy a hablarles acerca de los que aparecen en Romanos 12. Como les decía, aparecen diferentes en la Escritura. Hoy día les voy a hablar sobre Romanos 12, brevemente para que entendamos un poquito de qué se trata. Pero vamos a continuar después de esto. Está en Romanos 12 el don de la profecía, ¿ya? Este permite a la persona anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera las verdades de Dios. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos, ¿ya? Esto es como resumidamente lo que significa el don de profecía, ¿ya? Ahora, quiero hacer un énfasis en esto porque
el don de profecía es muy diferente antes del Nuevo Testamento a después del Nuevo Testamento. O más bien, antes de la venida de Jesús a después de la venida de Jesús. Porque antiguamente los profetas estaban hablando de algo que todavía no se sabía con claridad, ¿ya? Ellos estaban hablando de algo que iba a ocurrir, ¿ya? Que era la venida de Cristo, la venida del Salvador. Por ejemplo, Isaías es uno de los profetas más nombrados en la Escritura. Vivió 800 años antes de que viniera Jesús, y él habló de una forma que muchos interpretaron que era algo que ocurría para los que estaban presentes viviendo en su época, digamos, y habían cosas que en realidad estaban preparando la venida de Jesús, ¿ya? Este profeta interpretaba cosas que iban a pasar, por decirlo así, ¿ya? Sin embargo, después de la venida de Jesús, él vino a traer la verdad. Recordemos que Jesús, él se reconoce a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, después de que la verdad ya es establecida, ya no es necesario esta profecía de lo que va a pasar o lo que va a venir. Sin embargo, nosotros tenemos siempre el concepto de que el profeta es el que anuncia algo que va a pasar o algo que va a venir. Y la verdad es que no es necesariamente así. El concepto de profeta, para que nos quede más claro, tiene que ver con esto que dice aquí: anunciar o declarar la voluntad divina de Dios. Después que Jesús ya vino y pudimos conocer la verdad, ahora la verdad ya está dicha, ¿ya? Y se lo digo porque si aparece alguien diciendo que anoche soñó algo y que Dios le habló algo diferente a lo que ya está escrito en la Escritura, probablemente es alguien que está haciendo un mal uso de este concepto de profecía, ¿ya? Porque todo ya está dicho y está en la Escritura, y eso es lo que creemos, ¿verdad? ¿Usted sabía que nosotros somos evangélicos? Usted quizás va a decir, ¿pero por qué lo dice? Porque yo cuando me convertí en la iglesia de la Viña de San Miguel, después de 6 meses me enteré que éramos evangélicos. Claro, yo tenía un trasfondo católico. Un día golpearon a mi puerta para evangelizar y me invitaron a ver una película. Ya, yo fui, me gustó, me encantó. Lo primero que sentí fue el amor de Dios a través de las personas. Entonces me dijeron, ven mañana domingo, que es un poquito diferente. Ya, yo fui y parecía un programa de televisión. Había cables que cruzaban por todos lados. Ahora es más normal ver esto, ¿verdad? Pero en esa época para mí era como algo muy extraño. Y me gustó sobre todo porque la adoración era con instrumentos modernos, con guitarra eléctrica, bajo, batería. Yo dije, ¿por qué no adorar a Dios con lo que tenemos? Me hizo mucho sentido. Así que empecé a participar en la iglesia y a recibir, a dar. Y después de 6 meses alguien dijo que nosotros éramos evangélicos y para mí fue un shock. Porque para mí los evangélicos eran los que andaban gritando en la esquina, mandando a la gente al infierno, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿pero cómo? ¿Soy evangélico? Bueno, tuve que asumirlo, soy evangélico. ¿Por qué soy evangélico? Porque creemos en los evangelios, ¿ya? O sea, en la escritura en realidad. Eso era. Pasemos al siguiente, servicio. Este otro don que es muy importante y que tiene que ver con que la persona se siente motivada a suplir necesidades físicas a través del servicio, ya sea ayudando a arreglar la silla, barriendo pisos, cocinando o cualquier necesidad que se presente. Esta persona se siente cómoda y motivada para ayudar de alguna forma, ¿ya? Hay dones que en realidad están en casi todos nosotros, o por lo menos tenemos que tratar de cultivarlo. Y este yo creo que es un don de aquellos, el don de servicio. Todos somos llamados a servir. Y Jesús, cuando dijo, imítenme a mí, sean como yo, Él fue en realidad el primero en hacerlo y de una forma magistral. Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a servir, ¿ya? Entonces nosotros todos somos llamados a servir, a cumplir, a desarrollar este don, ¿ya? Los dones son parecidos a los talentos, ¿verdad? También lo habló un poco Víctor. Tienen que ver con una característica que tiene la persona, una facilidad, un talento para hacerlo, ¿verdad? Y hay gente que se le da más fácil esto del servicio. Pero, y esto lo hablamos en la reunión de cuando íbamos a hablar de esto, no significa que nosotros tenemos que decir, no, yo no tengo el don de servicio, que lo haga otro. No, ¿verdad? Somos todos llamados a servir, ¿ya? El día que vamos a hacer evangelismo, no, es que yo no tengo ese llamado. No, tenemos que ser obedientes y a veces hacer algo que de repente nos incomoda. ¿Y saben por qué? Porque para crecer, para avanzar, para desarrollarnos, tenemos que muchas veces hacer cosas que no pensábamos que íbamos a hacer, ¿ya? Yo jamás pensé en estar aquí hablándole a ustedes, compartiendo el evangelio. No fue algo que yo me lo imaginé. Sin embargo, aquí estoy.
un día se dio la oportunidad y lo acepté como desafío, y la verdad es que vamos a verlo a continuación, que es el don de enseñanza. Me di cuenta que lo tengo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque cada vez que alguien necesitaba algo, oye Jorge, ayúdame con esto, yo iba y no solo lo hacía lo que había que hacer, sino que me daba, sentía placer enseñándole cómo hacerlo, ¿ya? Y esa es una característica de las personas que tienen este don de enseñar. Alguien con el don de la enseñanza disfruta compartiendo verdades con otros y le encanta descubrir lo que ayude a otros a aprender efectivamente. Tanto así que al final terminé estudiando pedagogía en la universidad y el día de hoy enseño mucho de lo que aprendí. Así que uno puede, el don que Dios le ha dado, usarlo también de forma, entre comillas, secular. Porque yo soy convencido de que esto de secular y no secular en realidad es como medio ficticio. Porque nosotros somos cristianos siempre, no solo el domingo, ¿verdad? Somos cristianos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y también el domingo. Cuando vamos a nuestro trabajo seguimos siendo los que llevamos el reino de Dios, como dice Roberto muchas veces. Entramos a un lugar y irrumpimos con el reino de Dios, porque el reino de Dios va en nosotros. ¿Quién va en nosotros? El Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Dios está en nosotros. Ya, continuemos. El don de exhortación. Un exhortador disfruta el proceso de comunicar para avivar la fe de otros a mayores niveles. Si queremos traducir esta palabra, es como animar, ¿ya? Él o ella ve los pasos necesarios para resolver un problema o hacer avanzar un ministerio. Él o ella logra conseguir apoyo y movilizar a la gente hacia una meta en común. ¿Ya? Exhortar es un don muy importante. ¿Ya? Bueno, todos los dones son importantes y me gustaría que hoy día nos vayamos entendiendo esto, que cada don es importante. Hay unos que son más visibles y otros que son menos visibles, pero eso no significa que uno sea más importante que otro. El don de dar. Una persona con el don de dar se siente motivada para suplir necesidades o impulsar a un ministerio al remover la carga financiera que impediría su progreso. Él o ella toma gran placer en apoyar financieramente a un ministerio de misericordia. La verdad es que dar no es tan fácil, ¿verdad? Usted quizás se ha topado con metiéndose la mano al bolsillo y como que se le queda la mano ahí, ¿verdad? Como que cuesta entregar de lo que Dios nos ha dado, porque uno tiene la sensación de que esto es mío y después me va a hacer falta. Y ese es como el razonamiento humano que uno suele tener. Esto es mío y después me va a hacer falta. Y la verdad es que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. De alguna forma nosotros venimos a ser administradores de lo que Dios nos ha dado, incluso en la parte financiera. Hay personas que tienen esa facilidad, ¿ya? No luchan ahí cada vez que tienen que diezmar, sino que ellos tienen el don, este regalo que Dios le ha dado de querer dar y dar. Y fíjate que estas personas suelen ser personas que reciben mucho, porque es así. Cuando tú das, recibes. La Biblia dice que lo que tú siembras vas a cosechar. Tú siembras y vas a recibir. Uno no lo hace por recibir, por supuesto, uno lo hace por obediencia a Dios. Pero hay gente que tiene este don. Y pucha que son necesarias en la iglesia. Liderar. Un líder tiene la habilidad de administrar y organizar a otros hacia una meta o dirección en común. El verdadero líder cristiano, talentoso, reconoce que él no es sino un esclavo de Cristo y un siervo de aquellos que dirige. La palabra líder es un poco diferente al concepto que suele tener el mundo, ¿ya? Uno dice líder, el que está a cargo, el que manda, ¿ya? El que está por sobre otros. Pero el concepto de lideraje, ¿se dice liderazgo? De liderazgo en la iglesia tiene más que ver con imitar el liderazgo de Jesús. Y el liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio, ¿ya? El que quiera ser más grande, que sirva a los demás, ¿verdad? Entonces el que tenga este don va a ser alguien que va a estar dispuesto a servir a los demás. Claro, tiene una capacidad especial para, entre comillas, presidir, como dice la Escritura. Presidir, o sea, estar a cargo y organizar, ayudar a que tomen una dirección en común, ¿ya? Pero es un hermoso don que Dios nos da. Avancemos. Y tenemos el último de los 12 dones que aparecen en Romanos, que dice misericordia.
Este don son personas que pueden rápidamente discernir las heridas emocionales de otros. Ellos se sienten motivados a aliviar las luchas interiores en otros, incluso aún más que suplir las necesidades físicas, ¿ya? Las personas que tienen este don son sensibles a las circunstancias que está viviendo el otro y son llevados a ayudar, ¿ya? Y como decía aquí, no necesariamente en el aspecto físico, que por supuesto también lo incluye. Eso sería como resumidamente hablar de 12 de los dones. Les decía, son más y podemos seguir agregando. Lo que tienen en común es que son dados por el Espíritu Santo y que son para compartirse con el resto de nuestros hermanos, con el resto de la iglesia, incluso con los que no pertenecen aún a la iglesia. Yo siempre digo que cada persona es digna de todo amor, de todo perdón, de toda paciencia, porque es potencialmente un hijo de Dios. O sea, yo antes de ser cristiano, no era cristiano. Y uno espera que lo traten de la misma forma como un cristiano, ¿verdad? Entonces, cada persona que nosotros nos topamos en el mundo es potencialmente un cristiano. ¿Qué habría pasado si a Pablo, por ejemplo, antes de convertirse, lo hubiesen despreciado? O que cuando fue y para que le limpiaran los ojos, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cuando tuvo el encuentro con Jesús quedó ciego, ¿ya? Si hubiesen dicho, no, es que tú eras perseguidor de la iglesia, hubiese quedado así, ¿cuántos libros menos habrían en la Biblia, digamos? ¿Ya? Así que pensemos esto, siempre cada persona que conozcamos es un potencial hijo de Dios. En 1 de Pedro, y este fue un versículo que habló Víctor la semana pasada, decía que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. ¿Ya? Aquí lo vemos de la propia palabra de Dios, que nos invita a ponerlo al servicio de los demás. Y encontré otra versión que me ayudó a complementar el significado. También es 1 de Pedro, pero 4:10, pero es otra versión. Esta es la revisión 1960. La otra era la palabra versión hispanoamericana. Esta dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta versión es como más antigua, entonces cuesta más entenderla. Pero si la empezamos a desarrollar, y entre las dos vamos a entender tres conceptos muy importantes en solo este versículo. Uno es que cada uno ha recibido un don, por lo menos uno. Todos los que estamos aquí presentes hemos recibido por lo menos un don, ¿ya? Segundo, cada uno debe emplearlo en servicio de los demás, ¿verdad? Y tres, usted y yo somos administradores de estos dones que hemos recibido por gracia. ¿Qué significa ser administradores? Que nosotros manejarlo, que lo vamos a implementar. Que nosotros somos los encargados de manejarlo, implementarlo, transferirlo, muy bien. O sea, nosotros tomamos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos. No sé si le ha pasado, pero hay veces que el Espíritu nos lleva a orar por alguien, y a veces alguien no cristiano, a veces en un lugar que no es necesariamente la iglesia, uno está en un negocio, y vemos a alguien dolido. Ahí funciona el don de la misericordia, y sentimos el orar, pero hay algo dentro nuestro que dice: ay, pero me están mirando, o están mis colegas, ¿verdad? Y entonces ahí hay una especie de lucha interna en la cual uno tiene que decidir si va a dar el don, va a orar por la otra persona, va a ministrar, o no lo va a hacer. Y muchas veces uno no lo hace y después se arrepiente, ¿verdad? Y dice: pucha, ¿por qué no lo hice? Pero no hay condenación, porque a los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Y la próxima vez uno dice: no, la próxima vez sí lo voy a hacer. Y cuando uno lo hace, viene la bendición y la persona lo agradece, y es muy rico. Pablo me ha contado muchas historias así, en varios lugares, orando por personas. Entonces, ¿qué significa eso? Que somos administradores. Nosotros decidimos. Dios en nosotros no nos obliga a nada. Dios es muy respetuoso con nosotros. Él vive en nosotros, ¿verdad? Nos guía y nos da dirección. Exacto, Dios nos guía y nos da dirección, pero al final nosotros vamos a hacer caso o no hacer caso. Tenemos que tener esto consciente para que la próxima vez que sintamos la voz de Dios, sintamos que Dios nos está llevando a hacer algo, lo hagamos, creamos, aceptemos esta verdad. Cada uno ha recibido un don. Cada uno debe emplearlo en servicio de los demás. ¿Qué significa esto? No quedarnos solo para nosotros, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que yo soy músico, soy compositor.
Y hace un tiempo atrás me decidí dejar de hacer tanta música secular y empezar a componer canciones para Cristo. Y la verdad es que esto es algo que a mí me ha traído mucha paz, mucha satisfacción. Y siento que tiene que ver con esto, con servir a los demás, con usar este don que Dios me dio. Yo digo que es un poder, porque hace poco vi Los Increíbles. ¿Vieron Los Increíbles 2? Muy entretenida. Yo soy fanático del cine, me cuesta no meter películas en mi enseñanza. Y yo me siento muy identificado porque mi esposa Lisette anda de viaje, anda en una misión. A ella la mandan. Voy a hacer algunos spoilers. ¿Sí? No, todos saben la historia de la película. Bueno, yo me quedo aquí con mi superpoder. Mi superpoder es hacer canciones. Yo hago canciones. Y quiero hacerlas para la gloria y honra de Dios. Y esto trae mucha satisfacción. Si tú ya descubriste cuál es tu don, yo te animo a usarlo para la gloria de Dios. Vamos a hablar acerca de Corintios 12, ¿ya? Y aquí vamos a leer hartos versículos. He leído varios artículos, como soy profesor, me suelo leer artículos sobre enseñanza. Y se dice que Chile es un país que tiene muy poca capacidad de comprensión lectora, ¿verdad? Y por eso a los profesores nos animan que en nuestra asignatura le metamos más comprensión lectora, ¿verdad, Pati? Entonces, ahora vamos a leer de Corintios 12, del 1 al 31, ¿ya? Y yo les voy a hacer algunas preguntas para ver la comprensión lectora que tenemos sobre estos versículos, ¿ya? No se desanimen, ¿sí? es para edificar el cuerpo de Dios, ¿ya? Les voy a dar una pista. Mira, entre el 1 al 11 habla acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y entre los versículos 12 al 31 se habla acerca de que todos son necesarios e importantes en la iglesia. Todos los dones. Ya, vamos a empezar. Ponga atención. Si quiere tomar nota, al final hay preguntas. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Dice así: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos, que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. En el 8 dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Aquí pasamos a la segunda parte. Primero hablamos acerca de los dones, ahora cómo estos son importantes dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir: yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas,
es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideremos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Esto va a quedar en suspensión, ¿sí? Como esta historia continuará. Pablo ahí enseña acerca del amor, ¿ya? ¿Por qué lo que viene el amor? Porque cada uno de estos dones, si no se da en amor, es como metal que resuena, dice la palabra, ¿verdad? Muy bien. Era extenso el versículo, pero yo creí importante leerlo completo para poder entender completo. Ahora vienen las preguntas de comprensión. Pregunta número 1. ¿Es con premio? Todos se van a ir sabiendo, ¿ya? ¿Qué mejor premio que ese? Ya. Suelo traer fluyelé, pero esta vez no los traje. Me los comí. Ya, pregunta de comprensión. Pregunta número 1 dice: en esta historia, ¿qué aprendemos sobre el Espíritu Santo? Cualquiera. Él reparte dones. Muy bien. Esta pregunta es como abierta, así que Él reparte dones. ¿Y a quién se los reparte? A todos. ¿A todos? A nosotros. A los que creen, Jesús. A los que le reciben, a los que creen en Jesús. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Él nos da dones espirituales y a los seguidores de Jesús. Pregunta número 2. ¿Todos recibimos el mismo don? No, ¿verdad? Ahí se dio una lista de dones y como hablamos antes, son diversos, ¿ya? Tercera, ¿algunos dones tienen más importancia que otros? No, porque todos son importantes. Aunque algunos, como dije antes, son más visibles que otros, ¿verdad? Todos son muy importantes, ¿ya? ¿Podemos escoger el don que queremos? No, eso es algo importante también, ¿verdad? Uno descubre el don que tiene. Y saben que el don que hemos recibido tiene mucha relación con el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿ya? Todos creemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿ya? Los que no creen en Jesús o no creen que Dios existe, viven vida muchas veces siguiendo la corriente de moda, muchas veces por las circunstancias o por lo que les va a producir más beneficio. Sin embargo, nosotros creemos que hay un propósito para cada uno de los creyentes y por eso Cristo dio su vida en la cruz. Por eso Dios Padre mandó al Hijo a hacer tan gran sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir un propósito en nuestra vida. Entonces, descubramos cuál es el don que tenemos para que podamos desarrollarlo en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Siguiente pregunta. Son 10. ¿Uno puede pagar por el don que quiere? No, ¿verdad? Sería interesante pagar por... Lo que sí uno puede hacer es trabajar ciertos dones, ¿ya? Si uno quiere... Y uno puede pedirle a Dios también ciertos dones, pero Dios es Dios. Y Él, en su sabiduría, va a dar a quien como Él quiera. Y es bueno que sea así. Porque si Dios nos diera lo que nosotros queremos, yo estoy seguro que no terminaría bien eso, ¿ya? Confiemos en Dios, porque Dios ve el cuadro completo, ¿ya?
me acabo de acordar de una analogía que hablaba de un concurso de televisión, ¿ya? Donde concursaban padres e hijos, ¿ya? Entonces, imaginemos que yo con Elizabeth nos salimos premiados para ir a ese concurso de televisión. El concurso consiste en que el hijo tiene que moverse por un laberinto, ¿ya? Mientras el padre está arriba de una cosa como esa que usan los salvavidas, ¿ya? Observando todo el laberinto. Entonces, la hija le pregunta al padre, ¿por dónde? Entonces el padre le dice, a la derecha. No, la otra derecha. A la izquierda. Y así hasta ganar al otro padre e hijo que están compitiendo, cada uno en un laberinto. El hijo, si no confía en lo que el padre le dice, va a terminar enredado en el laberinto, ¿verdad? Y es así como nosotros vivimos una vida. Dios Padre tiene un propósito para nosotros y Él nos guía. Pero si dejamos de escucharle, vamos a terminar perdidos en este laberinto de la vida. Me acordé. Sigamos. ¿Una persona recibe todos los dones? ¿No? No, ¿verdad? Hay algunos que reciben más de uno, ¿verdad? Pero no todos. Porque sí, hay iglesias donde el pastor hace mucho. Recibe a la gente en la puerta. Hay algunos que hasta líder de oración. Después saca la guitarra y se pone a predicar. Después pasa la ofrenda. No es un buen... ¿cómo se dice? No es un buen ejemplo para una iglesia sana, ¿ya? Una iglesia sana es la que se desarrolla, como decían los versículos, como un cuerpo, donde cada parte hace la función para la cual fue hecha, ¿verdad? Bien. La siguiente. Según Pablo, la iglesia es como ¿qué cosa? Como el cuerpo, ¿verdad? Esta es una excelente analogía para nosotros. Como el cuerpo de Dios. Él dijo que la iglesia de Cristo es como el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, aunque formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también es la iglesia de Jesús. La pregunta número 8. ¿Cómo experimentamos los dones que tenemos? ¿Cómo hacemos para poder...? ¿Ejercitándolos dónde? En el cuerpo, exactamente. Hay muchos que tienen por costumbre quedarse en la casa. Claro. Nosotros no somos una iglesia legalista, entre comillas, ¿verdad? Nosotros entendemos. Sí, somos humanos, puedo decir algo que suene legalista, por eso digo entre comillas. Muchos tomaron el fin de semana largo y se fueron a alguna parte a descansar, ¿verdad? Y está bien, porque todos necesitamos descansar. Pero si empezamos a hacer eso todos los domingos, ¿qué va a pasar? Si dejamos de congregarnos, si dejamos de vivir esta vida de cuerpo, ¿qué va a pasar? Nos va a faltar el don de esa persona. Y cada don es muy importante. Entonces, si nosotros hacemos eso, de tomar esto como costumbre, de empezar a faltar a la iglesia, el mundo siempre nos va a tener una razón, ¿verdad? Nos va a tener una excusa, por decirlo así. El mundo nos va a querer tirar para el tema de la entretención o el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra eso y ser administradores de nuestro don y decir, yo voy a ir a la iglesia porque me necesitan. No solo por lo que yo voy a recibir. Siempre uno recibe del amor de los hermanos, de la enseñanza, del tiempo de adoración. Pero lo que tú tienes para dar a los demás es tan importante como lo que puedes recibir. 9. ¿En una iglesia se puede decir que algunos dones no son necesarios? No. Lo acabo de decir, ¿verdad? No se queden en la casa porque su don es necesario aquí, ¿ya? Aunque haga frío, sea valiente. Jesús hizo un sacrificio tan grande de ser humillado hasta lo sumo, de sufrir dolor incomprensible. Y nosotros no vamos a soportar el frío. No. Venga, aunque haga frío. Venga más abrigado, póngase capas. Varias capas es lo mejor para el frío. Ya. Y por último, ¿cada miembro del cuerpo debe preocuparse por los otros en la iglesia? Claro. Sí. Sí, porque como decía, si una parte del cuerpo sufre, todos los demás también sufren, ¿verdad? Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría, ¿ya? Cuando... Oye, Eliseth les mandó saludos. Ella está en Suecia ahora. Me acordé porque yo estoy feliz por ella, porque mi esposa vivió mucha parte de su vida allá en Suecia. Entonces cuando yo la veo en el teléfono, veo una sonrisa tan radiante que me doy cuenta que ella de alguna forma es como emigrante en Chile.
porque se crió allá en Suecia. Entonces ella está ahora con su familia, recorriendo quizás los lugares que ella vio en su infancia. Entonces me dijo darle saludos a la gente. Gracias. Eso, continuemos. ¿La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo? Sí. Sí, y yo le voy a dar 10 razones de por qué, bíblicamente hablando, de por qué puede ser llamado el cuerpo de Cristo. Sí, a mí me gusta hacer listas. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Eso es algo que nos une. En Efesios 4:15-16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí está hablando una vez más de los dones, ¿se fijan? Cuando habla de los ligamentos que nos unen, son aquellas actividades que hacemos en servicio de los demás. Cuando nos falta el sonidista, se nota, ¿verdad? Se nota. Necesitamos cada uno de sus dones, como dice la Escritura, y estamos unidos en esto, en Cristo, porque Él es la cabeza. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Efesios 1:22-23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué más claro? El 3. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. Mucha gente dice: bueno, ¿y dónde está Dios? Si hay tanta destrucción, tanta guerra, tanta hambre. Dios está manifestándose al mundo a través de nosotros, de la iglesia, de cada uno de ustedes. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, estamos impidiendo que Dios se manifieste en este mundo. Así que estamos unidos en eso. El Espíritu Santo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí quiero ser bien enfático. Fíjense, al medio de este versículo dice: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que existe la posibilidad de que, aunque vengamos a la iglesia, el Espíritu Santo no esté viviendo en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Porque nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo, y empezar a dar fruto de ello, ¿ya? No podemos saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Aparentemente, a veces hemos visto en televisión, lamentablemente, predicadores que han hablado esto y lo otro, y después se han ido con la secretaria, ¿verdad? O con los fondos muchas veces. O han hecho cosas que se alejan. Exacto, por sus frutos los conoceréis. La palabra, y aquí esto puede sonar duro, pero es verdad, ¿ya? Tenemos que buscar que el Espíritu Santo viva en nosotros, darle cabida, y como administradores de eso, dejar que Él sea quien gobierne. Si nosotros nos decimos cristianos, pero seguimos nosotros gobernando nuestra vida y no dejando que sea el Espíritu Santo quien lo haga, vamos a ser nosotros nuestro propio Dios, ¿ya? Aunque algunos digan: no, yo soy cristiano, pero hago las cosas a mi manera. Ese es un cristiano a su manera. Nosotros necesitamos cristianos a la manera de Cristo, ¿verdad? Y eso dice esta palabra. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. En 1 Corintios 12:4-31 dice: el cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. En 1 Corintios 12 dice lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto pasa por, ahí dice raza, origen. En nuestra iglesia tenemos muchos extranjeros, ¿verdad? Y son muy bienvenidos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí no hay diferencia de nacionalidad, porque nuestra nacionalidad está en los cielos. Nosotros tenemos, ¿cómo dice la palabra? Tenemos ciudadanía en los cielos. Esa es nuestra verdadera ciudadanía, que está por sobre la que hemos tenido en la tierra. No somos superditados al lugar donde nacimos, ¿ya? Porque el Espíritu
nos viene a hacer nacer de nuevo y a ser criaturas nuevas. Y ahora somos de Él. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Juan 10, 28, 30 dice lo siguiente: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Exactamente. Si usted, cuando dije antes eso de que si tiene el Espíritu Santo o no en su corazón, usted lo sabe. Uno puede saber si realmente le ha recibido de verdad, ¿ya? Y cuando uno tiene convicción de eso, eso es algo que nadie te debe quitar, ¿ya? Tú eres de Dios. Y eso no significa que no podamos cometer errores, ¿ya? Hasta esos mismos pastores que yo di de ejemplo, que se han ido con la secretaria o con la plata, hasta ellos tienen la posibilidad de arrepentirse y ser de Cristo. ¿Por qué? Porque esta palabra lo dice: nadie los va a arrebatar de la mano, ¿verdad? Así que si usted siente o cree que Dios es su Dios, jamás va a perder la salvación. Hay iglesias donde se cuestiona un poco eso. Entonces la gente empieza a hacer más actividades para mantener su salvación o mantener su... No tiene que ver con las actividades. Las actividades que nosotros hacemos en la iglesia son fruto de un corazón entregado por Cristo, ¿ya? Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra conducta, y eso nos lleva a tener un cambio de actitud, una metamorfosis. Nosotros somos transformados de una criatura a otra. Por lo tanto, ahora que somos de Cristo, no hay nada ni nadie que pueda separarnos de su amor. En el 8 dice: los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Cristo. Colosenses 12:12 dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Así que, al ser bautizados, cuando nosotros públicamente decidimos dar fe de que somos de Él, resucitamos, pasamos a una nueva creación, somos transformados. 9. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Cada uno de nosotros pasamos a ser hermanos. ¿Ha escuchado que nosotros nos decimos hermanos, aunque no seamos hermanos? Es por eso, porque en Cristo sí lo somos, y somos coherederos del reino de Dios. En Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿A qué se refiere con ese sufrimiento? En que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Seguimos sufriendo las mismas cosas que sufren los no cristianos, por decirlo así. Sin embargo, tenemos a Cristo, y sabiendo esta verdad de que nuestra identidad está en ser hijos, vamos a poder vivir vidas plenas, vamos a poder tener paz y gozo incluso en la adversidad, ¿verdad? Incluso cuando las cosas no se den como esperamos, vamos a poder vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura. Y eso es algo que nos une también. Y por último, los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo muy importante. Dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. En pocas palabras, la salvación no es algo que se gane, no es algo que sea por mérito nuestro. La salvación viene por mérito de Cristo, quien transfiere ese mérito a nosotros, ¿ya? Todas esas transgresiones que nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros nacemos con este pecado que viene de un hombre que metió este pecado al mundo, que sería Adán, ¿verdad? Ahora Jesús, Dios mismo, se hizo hombre para Él quitarnos ese pecado. Y eso es algo que nos une a nosotros como cuerpo y miembros de esta iglesia. Y para terminar, quisiera contarles esto, que Jesús oró al Padre. A todos nos gusta orar y que se nos cumpla lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Nosotros decimos: Señor, tráenos el trabajo. Delante estábamos orando por eso. Señor, suple nuestras necesidades. Señor, sana a tal o cual persona, ¿verdad? Y cuando Dios responde, nosotros nos gozamos y es algo maravilloso. Jesús oró y en su oración pidió algo que nosotros podemos contestarle a Él. Qué bueno sería que alguna vez nosotros seamos quien le respondemos a Él, ¿verdad? Jesús, antes del arresto y crucifixión de Jesús, justo antes del arresto y crucifixión de Jesús, pronunció esta oración sobresaliente para la iglesia que fundó.
O sea, esta oración está dirigida especialmente a nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó. En Juan 17:21 dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, lo que Dios está pidiendo es que nosotros seamos uno, ¿ya? Vivamos esta vida de cuerpo como uno. Que cuando uno de nosotros sufre, sufrámonos con Él. Cuando uno de nosotros está contento, alegrémonos con Él. Así que yo los animo a escuchar, a anotar este versículo y recordarlo, para que todos sean uno. ¿De quién está hablando? De nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Está hablando de nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que el mundo va a creer en la medida en que nosotros nos comportemos como Cristo nos llamó a comportarnos, siendo uno, ¿verdad? Viviendo la vida de cuerpo, dando de lo que Dios nos ha dado. Te animo a descubrir tu don y traerlo aquí al cuerpo y desarrollarlo. Si no sabes cuál es tu don, probablemente Roberto en la próxima enseñanza nos va a dar algunas pistas de cómo encontrar nuestro don, ¿ya? Porque en esta serie de mensajes la idea es que terminemos cada uno conociendo cuál es nuestro don y trabajándolo. Porque como les decía al principio, una iglesia sana, una iglesia que crece sanamente, es una iglesia que pone a todo el cuerpo trabajando en unión, ¿ya? Cada ligamento bien unido con el otro. Así que eso sería los dones y el cuerpo.